¿Quién fue Oppenheimer? El hombre que se arrepintió de ser el padre de la bomba atómica. Era julio de 1945 y Robert Oppenheimer se encontraba en un búnker preparado para hacer algo que sabía iba a cambiar al mundo. A 10 kilómetros de ahí, en tan solo unos instantes, se iba a hacer la prueba, la primera, de una bomba atómica. Todo esto en el desierto Jordana del Muerto, en Nuevo México. Nombre código, Trinity. Una noche antes, no había dormido. Era extremadamente delgado, tal vez por el agotamiento nervioso, por lo que sabía tenía en sus manos. Estaba lleno de ansiedad y sufría una tos crónica por no dejar de fumar. Ese momento que se iba a hacer la prueba, él se puso más tenso, como tal vez nunca antes de su vida. Apenas se podía respirar. Cuando por fin llegó el momento, se autorizó la explosión. Fue brutal, tan grande, que incluso eclipsó al sol. Nunca antes en la historia se había visto una detonación tan brutal, tan poderosa. El impacto de la explosión se sintió a más de 160 kilómetros de distancia. Había sido un éxito. Después del brutal ruido, una nube en forma de hongo llegó hasta el cielo. En ese momento, Oppenheimer sintió alivio. Había logrado su objetivo. Pero años después, revelaría lo arrepentido que estaba con la decisión que había tomado. Incluso confesó que después de darse la explosión y confirmar que había sido un éxito, él pensó, ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Días después, según sus propios amigos, Robert Oppenheimer se veía mucho más deprimido y decaído. Y es que sabía que esto solo era el principio, ya que lo que él había visto era una prueba, pero iba a llegar a las personas. Algunos dicen que una mañana se le escuchó lamentarse, esto pensando en el destino que iban a tener las personas donde cayera esa bomba. Él no podía parar de decir una y otra vez, esa pobre gente. Eso sí, en esa época sabía cuál era su trabajo. Es por eso que lo quería dejar en claro. Y daba órdenes a los militares, instrucciones claras. No podían lanzarla bajo la lluvia o la niebla. No dejen que la detonen a demasiada altura. En fin. Cuando por fin el bombardeo cayó en Hiroshima, esto menos de un mes después de la prueba Trinity, Oppenheimer celebró, juntó y agitó sus manos sobre su cabeza, tal cual como los boxeadores festejan victoriosos. Los aplausos y los gritos de alegría fueron brutales. Los científicos habían logrado su objetivo. Muchos habían participado en la creación de la bomba atómica, pero Robert Oppenheimer era el padre de esta. La había hecho realidad. Según algunos científicos que trabajaron con él, solo él pudo haberla hecho. Incluso algunos dijeron, si Robert Oppenheimer no hubiera creado la bomba atómica, tanto para bien, tanto para mal, la Segunda Guerra Mundial hubiera terminado, pero sin el uso de armas nucleares. Es así que Oppenheimer había logrado con la bomba atómica culminar sus trabajos. Él había nacido en Nueva York en 1904. Era hijo de inmigrantes judíos alemanes, los cuales habían hecho dinero a través del comercio textil. Vivían muy bien, tenían 3 sirvientas, un chofer e incluso coleccionaban obras de arte. De niño era muy generoso, no era envidioso, se sonrojaba con extraordinaria facilidad, era frágil, era tímido, pero muy brillante. Rápidamente, todos se dieron cuenta que él era diferente y que era superior. Ya a los 9 años, leía filosofía en griego y latín. Estaba obsesionado con los minerales. Incluso mandó cartas a expertos que lo confundieron con un adulto y hasta lo invitaron a hacer una presentación. A él no le importaban los deportes, no era rudo. Por esto, algunos se burlaban de él y lo ridiculizaban. Y es que no se comportaba como un niño normal. Aún así, él creció con mucha confianza en sí mismo. Fue a estudiar química en la Universidad de Harvard. Luego, estudios de posgrado en Cambridge, Inglaterra. Pero aquí también tuvo problemas. Y es que sus escuelas, a él no le gustaba el trabajo de laboratorio. Lo veía terriblemente aburrido. Tuvo tantos problemas que hizo algo bastante oscuro. Un día, dejó una manzana envenenada con productos químicos en el escritorio de su tutor. El tutor no se comió la manzana, pero su lugar en Cambridge estuvo amenazado y se le dijo que solo podía quedarse si iba a ver a un psiquiatra. El psiquiatra le diagnosticó psicosis, pero después no se hizo tratamiento porque llegaron a la conclusión que no le iba a servir de nada. Sobre ese tiempo de su vida, Oppenheimer después reveló que realmente pensó en acabar con todo. Y es que ya nada tenía sentido, que podía mejor dejar de existir y acabar consigo mismo. Todo cambiaría cuando entró a estudiar física. Al regresar a Estados Unidos, estuvo en Harvard y luego se decidió mudar a California. Ahí trabajó con muchos científicos, estudiando rayos cósmicos y desintegración nuclear. Ahí por fin logró empezar a llevarse mejor con las personas. Ahora bien, en 1939, los físicos estaban bastante preocupados por la amenaza nuclear. Los políticos ni siquiera lo tomaron en cuenta. Todo cambiaría cuando Albert Einstein llamó la atención de los principales líderes del gobierno de Estados Unidos con una carta. Esto hizo que el presidente por fin actuara. De esta manera, Oppenheimer y otros científicos fueron designados a investigar sobre esto. En 1942, gracias al equipo de Oppenheimer, quedó claro que era posible crear una bomba atómica. Y si era posible, los Estados Unidos querían hacerlo. Y así llegarían al proyecto Trinity, donde Oppenheimer se había convertido en la muerte, el destructor de mundos. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, Oppenheimer pareció cambiar completamente y comenzó a decir que las armas nucleares eran instrumentos de agresión, de sorpresa y terror, y que las armas en general eran la obra del diablo.
Incluso habló con el presidente Harry Truman, donde le dijo que él sentía que toda la gente que había fallecido había sido su culpa, a lo que el presidente le dijo que no, que había sido su propia decisión de presidente. Oppenheimer, durante el tiempo que trabajó la bomba atómica, le había dicho a su equipo de científicos que ellos solo creaban ciencia y que eran los políticos quienes cometían los crímenes. Pero después cambió de opinión y dejó muy en claro que él también había participado y que la tragedia también era culpa suya. Es así que empezó a trabajar para que ya no existieran más armas y se detuviera todo el trabajo acerca de esto. Pero entonces, el gobierno lo comenzó a investigar y en 1954 le quitaron su autorización de seguridad. De esta manera lo relevaron. Aún así, lo empezaron a acusar de desleal e incluso de traidor. Eso de manera no oficial. Tras investigaciones contra él, se pudo demostrar que había cometido algunos pequeños errores, pero que nunca había traicionado a los Estados Unidos. Por fin, en 1963, el gobierno le dio un premio, como un gesto de, bueno, ya te perdonamos. Pero sería hasta 2022, 55 años después de su fallecimiento, que las autoridades confirmaron su lealtad de Oppenheimer a Estados Unidos. Y es que Oppenheimer, los últimos años de su vida, tenía sentimientos encontrados, ya que sentía orgullo por el logro técnico que había hecho, crear una bomba atómica, pero se sentía maldito por los efectos que esta provocaba. Sus últimos 20 años de vida fue director del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Princeton y trabajó junto a Einstein y otros grandes físicos. Por fumar todo el tiempo, sufrió episodios de tuberculosis durante su vida. Terminó muriendo de cáncer de garganta en 1967 a la edad de 62 años. Es así que se acababa la vida del hombre que se había convertido en la muerte, el destructor de mundos. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Yo soy Marco Antonio C. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.